les había quedado por ahí una asignación, ¿no? Que era ver un video, era un video corto, acerca de la interpretación de gráficas. Y pues no voy a ahondar a hacer una retroalimentación de eso porque me parece que ya en sí mismo el video explica esto. O sea, no ocupamos redundar explicando eso de nuevo. Entonces, pues voy a entrar de plano a hacer un ejercicio en el cual apliquemos esos conceptos. Entonces, pues vamos a hacer este problema de acá, el 2.30. Y pues me dice que hay un gato que camina en línea recta en lo que llamaremos el eje X con la dirección positiva hacia la derecha. Entonces, bueno, aquí pues diría que no físico observador, pero ingeniero. ¿No? Se supone que pues gran parte aquí son ingenieros. Hay algún que otro de repente de física, pero bueno. Ustedes pues observan bueno, efectúan mediciones del movimiento del gato y elaboran una gráfica de la velocidad en función del tiempo, que es esta de acá. Y pues me piden determinar en el inciso A la velocidad del gato en t igual a 4 segundos y en t igual a 7 segundos. En el inciso B me pide determinar la aceleración en t igual a 3 segundos, en t igual a 6 y en t igual a 7. En el inciso C me pide determinar la distancia que cubre el gato durante los primeros 4.5 segundos y luego entre t igual a 0 y t igual a 7.5. Y en el inciso D me pide dibujar gráficas de la aceleración en función del tiempo y de la posición en función del tiempo, suponiendo que partió del origen. Entonces, pues veamos esta gráfica. ¿Sí? Tenemos que pues es una línea que va decreciendo. Por lo tanto, viendo la gráfica, ¿qué podríamos decir acerca de la velocidad del gato? Que disminuye. Podríamos decir que disminuye, ¿no? Entonces, sí, en efecto, la velocidad disminuye. ¿Hasta qué punto disminuye? Porque no es en todo el intervalo, por lo menos eso pues uno lo puede ver en la gráfica. Entonces, ¿hasta qué punto disminuye? O sea, ¿hasta dónde se detiene, pues? Se detiene a los 6 segundos. Correcto. ¿Y de ahí qué pasa? Porque este cachito de acá, ¿qué significa? ¿Cómo son las velocidades acá? Negativa. Las velocidades son negativas, ¿verdad? ¿Y qué significaría eso físicamente? Es decir, usted pues tiene la gráfica, tiene una velocidad negativa, pero ¿qué significaría eso en el contexto del movimiento del gato? Que se mueve hacia la izquierda. Correcto, que cambia de dirección, ¿verdad? Cambia de dirección su movimiento. Entonces lo que tenemos es esto. El gato, esto es la velocidad, pero vea que de la misma gráfica de velocidad podemos intuir cómo se comporta la posición del gato, cómo se va desplazando el gato. Entonces tenemos que el gato se va moviendo, digamos, hacia la derecha, ¿no? Porque pues, me dicen que pues, se mueve en esa dirección, ¿no? Hasta llegar a los 6 segundos. Cada tenemos velocidades negativas, o sea, van opuestas a la dirección del movimiento, entonces a los 6 segundos se detiene, pero de ahí retoma el movimiento en dirección opuesta. Entonces, eso lo vamos a comprobar gráficamente más adelante. Por ahora, no sé si solo fue a mí, pero se cortó en lo último que dijo. A mí también. A mí también. ¿Qué fue lo último que dije? ¿Qué fue lo último que escucharon? Sí, se corta seguido. Se corta. Estaba hablando como del cambio de posición. Ajá. Permítanme un momento, déjenme revisar la conexión. ¿Me escuchan bien ahorita o se escucha entrecortado? Ahorita bien. Ok, lo que estaba diciendo es que pues el movimiento del gato iba a ser tal que en los primeros 6 segundos pues se iba a mover hacia la derecha, cuando llegara el tiempo t igual a 6 se iba a detener y de ahí pues cambia su dirección de movimiento porque a partir de ahí tenemos que las velocidades son negativas. Entonces básicamente eso. Y pues que a partir de la gráfica del movimiento de la velocidad
del gato con respecto al tiempo, pues yo puedo ir intuyendo cómo va a ser el movimiento del gato, o sea, puedo describir la posición, por lo menos en forma cualitativa, pero pues lo vamos a hacer también en forma analítica y en forma gráfica, pero eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces vamos a entrar a hacer el inciso A. Me piden la velocidad del gato en t igual a 4 y en t igual a 7. Entonces, bueno, usando el sentido común, pues lo primero que usted haría es, bueno, voy a extrapolar la información de la gráfica, ¿no? O sea, si me la dan es por algo, y pues usted se pondría de repente a hacer esto. Entonces, esa sería la coordenada que corta verticalmente, y la que corta horizontal, pues digamos que fuera esta. Pero pues vea que ahí no tengo precisión, entonces tendría que adivinar en qué punto se cumple eso. Por lo tanto, no es la lógica del problema que usted analice la gráfica y extrapole de la gráfica esa velocidad. Tenemos que obtenerla de otra manera porque pues esto de acá no me dice nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para determinar la velocidad que tiene el gato en ese tiempo? ¿Qué podríamos hacer? Podría crear una gráfica y luego introducir, y de esa manera poder crear una función y luego introducir ese tiempo igual a 4. Ah, ok. Pues podemos calcular la función de esta recta, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces sí, podríamos hacer eso. Entonces, bueno, recordemos 110, cómo calculábamos la función de una recta. O sea, ¿qué datos ocupo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué forma tiene una función de una recta en primer lugar? O sea, ¿cómo se describe matemáticamente, de forma analítica? Y podría utilizar esos dos puntos porque ahí tiene una coordenada, por ejemplo, 0,8 y 6,0. ¿Y con eso qué puedo calcular? Una fórmula que la pendiente de un recta. punto, bueno, La pendiente de la recta, correcto. Y pues de ahí podríamos calcular como tal. Sí, podríamos calcular como tal la función, ¿verdad? Entonces sí, vamos a empezar calculando la pendiente de esa recta. Entonces, bueno, lo que vamos a obtener entonces va a ser una recta en la forma, bueno, si usted recuerda, la forma en la que uno la representaba era y igual a mx más b, ¿verdad? Donde m era la pendiente y b era el intercepto en y. En este caso, pues vea que no es un y y un x, sino más bien una función de velocidad, o sea, lo que hace las veces de y es el eje bx, ¿verdad? Y bx vemos que depende del tiempo, entonces es una función del tiempo lo que vamos a obtener. Y lo que me va a quedar es la pendiente por t es la variable independiente en este caso, más el intercepto. Entonces, tendríamos que la pendiente, pues se podría calcular con esos dos puntos. ¿A qué era igual la fórmula de pendiente que ustedes pudieron haber visto en 110? Diferencial en y entre diferencial en x. Correcto, era un diferencial de las coordenadas verticales y entre las horizontales, ¿verdad? Muy bien. En este caso, pues no sería un delta y entre delta x, por lo que hemos hablado, ¿no? En realidad el eje no es un eje y, sino un eje bx, y el eje horizontal pues, es un eje t, no un eje x, pero pues podemos usar la misma lógica. En este caso estaríamos hablando de un bx final menos un bx inicial entre el tiempo final asociado al bx final menos el tiempo asociado al bx inicial. Y pues ya el compañero dijo, bueno, hay dos puntos bien definidos, que son este y este. Por lo tanto, pues a partir de esos puedo determinar esa pendiente. Entonces vean, bx final, ¿a qué tendría que ser igual? ¿A qué es igual bx final? Sería 0. Sería 0. ¿verdad? Y por ende el inicial pues tendría que ser 8. Pero vea que como en este caso estamos calculando algo que pues también tiene implicación física, ¿no? Entonces voy a añadir las unidades. Entonces tendríamos 8 centímetros por segundo. Luego, el tiempo final, pues evidentemente 6, es el tiempo que le corresponde a la posición bx igual a 0. Entonces tenemos 6 segundos, menos 0, que es precisamente el tiempo inicial, ¿no? Entonces vea que me queda 8 sextos, que son 4 tercios, o sea, ¿cuánto? 1.33, ¿verdad? Negativo. Por ahí, ¿verdad? Sí, así es. Y vea la importancia de incluir las unidades. ¿Qué unidades me quedan en la pendiente?
Centímetro. ¿Solo centímetro? Centímetro segundo cuadrado. Centímetros sobre segundo cuadrado. Muy bien. Entonces, bueno, esto de acá, físicamente hablando, cuando usted mide algo en centímetros por segundo cuadrado, ¿qué está midiendo? ¿Qué cantidad física está midiendo? Aceleración. Una aceleración, ¿verdad? Entonces, ven qué interesante a lo que hemos llegado. La pendiente de esa recta tiene la forma de una aceleración. Pero eso lo vamos a discutir con más detalle más adelante. Vamos a determinar ahora el intercepto en B. Bueno, pues gráficamente es obvio que es 8, pero lo vamos a comprobar que eso es así, ¿verdad? Y recuerde que para eso había una fórmula que era la fórmula pendiente-intercepto, si no me recuerdo. Y pues usted lo que hacía era tomar un punto arbitrario, vamos en este caso a tomar el punto inicial, y pues igualarlo en un, bueno, no es X, sino un T menos un T sub 0, para poder determinar la forma de la función, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Me quedaría la función bx de t menos un bx inicial. En este caso, vea que el bx inicial pues, es 8, ¿verdad? 8 centímetros por segundo. Igual a la pendiente, que es menos 1.33 centímetros por segundo al cuadrado, por un tiempo arbitrario menos el tiempo asociado a esa velocidad inicial, que es 0. Entonces, pues vea que al arreglar acá, pues me quedaría que la función va a ser igual a menos 1.33 centímetros por segundo al cuadrado por el tiempo, más 8 centímetros por segundo. Y esta sería la función que describe cómo se comporta la velocidad del gato a medida que transcurre el tiempo. Y pues eso sí ya nos permite obtener de forma exacta lo que me están pidiendo en el inciso A, que es la velocidad del gato en dos tiempos específicos, t igual a 4 y t igual a 7. Entonces, pues calculémoslo. Tendríamos que para t igual a 4, pues sería simplemente evaluar la función en ese tiempo. Y me quedaría menos 1.33 centímetros por segundo al cuadrado por 4 más los 8 centímetros por segundo del intercepto. Entonces calculemos por favor a qué es igual eso. Y pues ya solo voy a plantear el de t igual a 7. T igual a 4 igual a 2.68. 2.68. Serían centímetros por segundo, ¿verdad? Vea que pues en este caso las unidades acá se cancelan. Entonces sí, esta sería la rapidez. No sé si alguien ya la calculó para el tiempo t igual a 7. Me da negativo 1.31. Negativo 1.31 centímetros por segundo. Y vea que pues, esos resultados tienen sentido. Note usted que pasando de los 6 segundos, pues ya las velocidades son negativas, así que pues tiene sentido que esta sea negativa. Y pues vea que concuerda más o menos con la coordenada, ¿no? O sea, pero ¿cómo solo viendo esto íbamos a saber? Ah, sí, es 2.68. Se le cortó el... Ok, ¿me escuchan bien ahorita? ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Sí se escucha. Ok. Ahorita sí. Bueno, ahí disculpen, no sé qué pasa con la conexión, pero bueno. Ok, no sé si... ¿Qué fue lo último que escucharon, ya que se cortó? No sé qué se... Creo que lo último que dijo fue que hubiera sido casi imposible poder ver que vamos a Este encontrar ese número resultado, ¿verdad? 68. Ajá, ahí. Correcto. Sí, pues básicamente eso. No estaba comentando de que pues, era necesario determinar la función de velocidad para poder obtener exactos los valores que nos estaban pidiendo. Muy bien, y con eso tenemos resuelto el inciso A. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Bien, vamos al inciso B. Entonces, en el inciso B me piden la aceleración. Entonces, ¿qué podríamos hacer para determinar la aceleración? Esto es el inciso A.
Entonces, si yo quiero determinar la aceleración, ¿qué tendríamos que hacer en el inciso B? Derivar la función. Correcto, porque ya sabemos por definición que la aceleración es la derivada de la velocidad. Muy bien, entonces pues tendríamos que la aceleración a x de t va a ser igual a la derivada de bx de t con respecto al tiempo. Y pues evidentemente la derivada es una lineal y vea al resultado al que llegamos. Y es precisamente a la pendiente de esa recta. Entonces, bueno, quiero que recordemos por definición qué es la derivada de lo que ustedes vieron en matemática, en cálculo. La tangente. La pendiente de la recta tangente. Eso sí, es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto, ¿verdad? En este caso pues estamos hablando de que esta es una lineal, ¿sí? Entonces la pendiente de la recta tangente a esa curva, pues simplemente es la pendiente de la recta, ¿verdad? Y pues vean que por esa razón tiene sentido que las unidades de la pendiente de esta función sean unidades de aceleración, porque pues es eso. Por lo tanto, sin más ni más, vemos que en el inciso B, pues la aceleración del gato para esos tres tiempos es la misma, ¿no? Porque vea que pues la pendiente es la misma en todos los puntos, es una sola recta. ¿Sí? Entonces, pues esa es la respuesta del inciso B, sea cual sea el tiempo. Por lo tanto, la aceleración es constante, ¿cierto? Es una aceleración constante decreciente. Muy bien. Entonces, vamos al inciso C, porque el B pues era eso, ¿verdad? Muy fácil. En el inciso C me dice, bueno, ¿qué distancia cubre el gato durante los 4.5 segundos? Durante los primeros 4.5 segundos, y luego me dice entre t igual a 0 y t igual a 7.5. Entonces, hay varias maneras de poder hacer este inciso C, pero bueno, vamos a ver ustedes qué me dicen. ¿Cómo podríamos determinar la distancia que cubre el gato durante los primeros 4.5 segundos? ¿Qué tendríamos que Podríamos hacer? hacer mediante un integral. ¿Qué tendríamos que integrar? Esa función del tiempo y poniendo como límite de integración es eso igual a... Ok. Sí, ¿verdad? Tendríamos que integrar la velocidad, ¿verdad? Tendríamos que integrar la función de velocidad y con eso pues podríamos determinar precisamente la distancia, ¿no? Porque ya sabemos que en efecto, pues si recuerdan las operaciones son inversas, ¿no? En este caso pues si yo quiero la posición, integro la velocidad. Pues muy bien, siguiendo esa misma lógica, pues en efecto vamos a hacer eso. Vea, pues nosotros recordemos que la fórmula para obtener, en este caso, una posición a partir de la integración de una velocidad, pues era esta, ¿verdad? Era un x sub 0, una condición inicial, que básicamente era evaluar la función en un tiempo t sub 0, más la integral de t sub 0 a t de la función de velocidad evaluada en t primado. Pero vea que en este caso, pues lo que me están pidiendo es la distancia, ¿no? Entonces yo puedo pasar esto de acá, que es la condición inicial, sería la posición inicial, ¿verdad? Al otro lado y me quedaría que delta x sería igual simplemente a la integral. Entonces, ¿qué es lo que ocupo hacer? Solo integrar desde t igual a 0, que es el punto inicial, vea que el gato parte en t igual a 0 en la gráfica, y pues el tiempo final sería 4.5, ¿no? Y luego el de 0 y 7.5, pues la misma lógica. Entonces vamos a integrar primero para t igual a 4.5 segundos, ¿no? Entonces me quedaría que ese delta x va a ser igual de 0 a 4.5 la integral de la velocidad, es decir, menos 1.33 centímetros por segundo al cuadrado por t privado. Vea que estoy evaluando la función en t primado, ¿verdad? Para no confundirlo con el t general que normalmente obtenemos. O incluso lo vamos a hacer general, mejor. Simplemente lo voy a hacer en forma general para luego evaluar la función que obtenga, ¿verdad? No me va a complicar en eso, pues, o sea, integrar dos veces cuando con una basta. Entonces lo voy a hacer para un tiempo arbitrario. Y este tiempo arbitrario después lo evalúo, ¿verdad? O sea, después lo evalúo a 4.5 y a 7.5, según sea el caso. Entonces, bueno, me queda que sería la integral de todo esto, más 8 centímetros por segundo, y ya, ¿verdad? Por dt primado. Entonces me quedaría que la integral de esto, pues va a ser simplemente menos 1.33 centímetros por segundo al cuadrado entre 2, ¿verdad? Porque recuerde que la antiderivada de t, en este caso de t privado, pues lo que le va a dar es t primado al cuadrado entre 2, ¿sí? Entonces me quedaría aquí t primado más 8 centímetros por segundo
por t, aquí t primado al cuadrado, ¿verdad? Más 8 centímetros por segundo por t primado, y pues todo esto se evalúa entre 0 y t. Ni me voy a preocupar por hacer la evaluación en 0 porque ya sé que va a dar 0. Por lo tanto, sin más ni más, yo tendría que la función de distancia sería menos 1.33 entre 2. O sea, si son 4 tercios, estamos hablando de 2 tercios, sería 0.66, ¿verdad? 0.67, pongamos, redondeado, por t cuadrado, más 8 centímetros por segundo por t. Esa sería entonces la función de distancia, no la de posición, porque recuerde que si fuera de posición, pues en realidad sí tendría que conocer la posición inicial, que me la dan, pero hasta el inciso D. Entonces es una función, podríamos decir entre comillas, de distancia. Y lo que me están pidiendo es evaluarla para esos dos tiempos, para cuando son los primeros 4.5 y luego para los 7.5 segundos, ¿no? Entonces vamos a hacerlo primero para t igual a 4.5 segundos. Y tendríamos que la distancia recorrida va a ser igual a menos 0.67 centímetros por segundo al cuadrado por 4.5 segundos al cuadrado más 8 centímetros por segundo por 4.5 segundos. Entonces calculemos por favor a qué es igual eso de ahí. 22.53. 22.53. ¿Qué unidades? Centímetros. 22.46. ¿Cuánto le dio? O no sé si es lo que me equivoqué, pero me dio 22.43. 22.43. Bueno, al final puede hacer por los redondeos, ¿verdad? No hay problema. O sea, el resultado no diverge tanto de... No diverge tanto de lo que, pues no está mal. Entonces, bueno, es 22.4, 22.5. Pues para mí es una tolerancia aceptable. Entonces, ese es el recorrido en los primeros 4.5 segundos. Ahora, noten ustedes que para hacerlo los primeros 7.5 segundos, pues hay que tener cuidado, ¿verdad? Según la forma en cómo lo hagamos. Porque vea que la función cambia, ¿no? Y entonces ya no sería el área bajo la curva la que usted estaría calculando cuando ya haya transcurrido los 6 segundos, sino que sería el área sobre la curva. Entonces, de repente, sería conveniente, vamos a ver, si lo integramos, debería dar hasta 7.5, no recuerdo. Vamos a ver. Pero bueno, por cualquier cosa vamos a segmentar, en esto después, vamos a segmentar nuestro análisis y pues vamos a, para cuando son hasta los 7.5 lo voy a hacer por partes. ¿Por qué? Por lo que vemos acá, ¿verdad? De que aquí hay un cambio, ¿sí? O sea, ya no tenemos velocidades positivas, sino que ya hay negativas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a evaluar la función hasta, aunque bueno, técnicamente podría hacerlo de un solo, ¿verdad? Porque esa es la función de posición, o sea, no importa cuál sea el tiempo. Pero es que lo que nos piden es distancia, ¿verdad? No, entonces sí habría que hacerlo por partes. Ok, ya voy a explicarles la disyuntiva que estaba teniendo conmigo mismo en este momento. Entonces, para t igual a 7.5, lo que voy a hacer es integrar de nuevo. Siempre lo voy a hacer la integración de la siguiente manera. Voy a dividir mi movimiento en dos partes. Uno hasta los 6 segundos y la otra de 6 a 7.5. Entonces, la de los 6 segundos pues no es mayor complicación, solamente evalúo la función. Entonces tendríamos que la distancia recorrida durante los primeros 6 segundos sería simplemente menos 0.67 centímetros por segundo al cuadrado por 6 segundos al cuadrado más 8 centímetros por segundo por 6 segundos. Entonces ahí no hay mayor complicación. Pero esa sería la distancia recorrida hacia la derecha, si ustedes se fijan. Voy a calcular, y a esto le voy a llamar delta x1. Esa sería la distancia que recorre el gato los primeros 6 segundos de su movimiento. Pero pues nosotros ya establecimos que de ahí para allá, como las velocidades son negativas, eso implica que el gato ahora se mueve en dirección opuesta, ¿sí? Entonces yo puedo calcular otra distancia desde 6 a 7.5, pero esa distancia podríamos decir que es, aunque, perdón, sigo en disyuntiva, porque es que estoy pensando ahora en términos del desplazamiento. O sea, si nosotros midamos el desplazamiento, tendríamos que restar la distancia adicional. ¿Estamos de acuerdo?
Si yo quisiera medir el desplazamiento del gato, tengo que restar la distancia que recorre debido a esto. Pero si yo solo quiero medir la distancia, simplemente calculo hasta los 7.5. Entonces, bueno, creo que me estoy confundiendo de más. Entonces vamos a hacer de un solo hasta 7.5. Porque pues lo que estoy midiendo es la distancia que recorre el gato. Entonces calculenlo así. Ahí disculpen que entre en tanta disyuntiva, pero es que hay varias posibilidades aquí. Si alguien no me va entendiendo, me dice, porque sí quisiera explicar lo que ahorita me ha tenido así pensando. Entonces primero calculen a ver cuánto les da delta X. Ok, ¿cuánto les da delta X? 22.31 metros. Centímetros. 22 punto 31. 31. Ah, ok, ya. Bueno, me 31 estaba complicando. centímetros. Ok, ya me estaba complicando de puro gusto, porque ya la misma fórmula me considera el hecho de que el gato haya dado vuelta. Es decir, ¿qué es lo que estoy considerando yo acá? Los primeros 6 segundos del movimiento del gato, pues van de esta manera, ¿no? Y llega hasta acá. Cada vez que va acercándose aquí, pues se va moviendo más y más lento y así, ¿verdad? Y cuando han transcurrido 6 segundos, llega hasta acá. De ahí se da la vuelta. Entonces, cuando ha transcurrido 1.5 segundos más de esto, ¿verdad? Pues entonces ha retrocedido un poquito y pues ahora la distancia es menor, da 22.31. Entonces yo estaba diciendo, bueno, voy a analizar por partes y lo que voy a hacer simplemente va a ser analizar hasta 6, esa va a ser una distancia positiva y luego la de 6 hasta 7.5 va a ser una distancia negativa, pero al final no importa, o sea, si ustedes se fijan, ya el mismo cálculo con la integral ya me da el resultado, sin necesidad de pues complicarme de más calculando cada distancia por aparte. Eso era la disyuntiva que tenía en este momento. Pero bueno. Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Quedó claro lo que se hizo ahorita en el inciso C? Sí, listo. Ok. Bueno, pero Lick, eso, dígame. pero se podría hacer igual de su manera o sería muy largo y tedioso. Vamos a probar, de hecho, hacerlo de otra manera. Sí, a eso voy. Y de hecho, esa era la pregunta que les iba a hacer. ¿Habrá alguna otra manera de hacerlo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Habrá alguna otra manera de poder calcular esa distancia? ¿O solo esa se podría? Por definición, ¿qué es la integral? Podría calcular el área del triángulo. A eso vamos, ¿verdad? Entonces, esta es como quien dice la manera más difícil de hacerlo, ¿verdad? Porque hay que integrar y todo. O sea, vea que la integral no es nada difícil, pero pues es la más complicada. O sea, es el camino más complicado que podríamos tomar, aunque el más formal si se lo quiere ver así. Pero pues recordando la definición, la integral definida no es más que el área bajo la curva de la función que está integrando. Entonces vea que pues si yo quisiera calcular la distancia, basta con simplemente calcular el área, ¿verdad? En este caso estaríamos hablando de que pues tendríamos que calcular el área de, no, por lo menos para el inciso, para el tiempo t igual a 4.5, pues tendríamos que calcular el área bajo la curva de todo esto, ¿verdad? Entonces, quizás hacer el inciso C por medio de área bajo la curva en realidad sí salga más complejo. ¿Por qué? Porque yo no conozco cuánto mide hasta acá, ¿verdad? O sea, vea que para poder calcular esa área bajo esa curva, tengo que segmentar mi análisis y calcular el área de un triángulo más el área de este rectángulo que se forma acá. Luego, para calcular el área bajo la curva hasta los 7.5, pues ahí sí debo tener cuidado porque, bueno, tengo que calcular el área de todo el triángulo hasta los 6. Y esa es una distancia positiva. Pero luego hay otro triángulo rectángulo que terminaría cuando se cumplan los 7.5 segundos. Y ese triángulo rectángulo correspondería a un área negativa que habría que restar.
y con eso pues se llegaría a los mismos resultados. Entonces, esa sería otra manera de hacerlo. Pero pues de repente, en esta ocasión, debido a las circunstancias de la gráfica, que no es una gráfica muy explícita, pues no es la manera más conveniente. Pero todavía hay otra tercera manera en la cual podríamos hacer este problema y determinar esa distancia. ¿Cuál sería esa? No sé si alguien la logró visualizar. Aparte del área bajo la curva y aparte de la integral, ¿habrá alguna otra manera en la cual yo pueda resolver eso? Con vectores. Con vectores. ¿Cómo? ¿Cómo lo haría usted con vectores? Y creo que hay una parte en vectores que le enseñan a uno a calcular también área, utilizando vectores. Con el producto punto y todo eso, pero en este caso no aplica, porque si usted se fija, el movimiento es en una dimensión, entonces en realidad el área, entre comillas, sería cero, ¿verdad? Porque como todo es movimiento horizontal, por ejemplo, entonces, en realidad, el concepto, el tercer es posible escenario, la tercera posible manera que lo podemos hacer, muy al fondo quizás sí tenga que ver con vectores, pero más que nada tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo es esta aceleración? Constante. Constante. Entonces, cuando la aceleración es constante, ¿cómo podemos analizar un problema de cinemática? Una fórmula. Con las fórmulas, ¿verdad? Con las 4 expresiones de cinemática que nosotros ya dedujimos en su momento para aceleración constante. Entonces, en este caso particular, yo puedo hacer uso de las ecuaciones de cinemática y considerar todo el movimiento como condiciones iniciales. Entonces, lo vamos a hacer ahora por medio de ecuaciones de cinemática. Entonces, vea, lo que estamos buscando es el desplazamiento, es la distancia, ¿no? Recorrida. El tiempo que me están dando al principio pues son 4.5 segundos. ¿Y qué otro dato me están dando? Vean la gráfica. Bueno, la aceleración obviamente pues ya la calculamos, es del negativo 1.33. Pero aparte de eso, ¿qué otro dato me están dando en la gráfica que me pudiera servir para poder analizar el movimiento de ese gato en esos 4.5 segundos? Las velocidades. Las velocidades, bueno, en este caso, pues, más que todo la inicial, ¿verdad? Porque vea que sí, la final me la dan, o sea, sería como por aquí, pero como no tengo la suficiente precisión en la gráfica, pues, más que todo con la que puedo contar de cajón, pues es esta, ¿sí? La velocidad inicial. Entonces, pues, como dato, tenemos la velocidad inicial. Bueno, ahí ya que están viéndolo, pues, solo pueden copiar la tarea, pero bueno, eso es discusión para más tarde. Entonces tenemos la velocidad inicial, que es de 8 centímetros por segundo. Entonces, si quiero calcular esa distancia, solo ocupo una ecuación que relacione todo eso. ¿Cuál ecuación de las 4 me sirve para poder determinar esa distancia recorrida? Posición en función del tiempo. Ok, que pues dice esto, ¿verdad? X final igual a X inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces tendríamos que delta X va a ser igual a la velocidad inicial, que son 8 centímetros por segundo, por los 4.5 segundos, más un medio de menos 1.33 por 4.5 al cuadrado. Y vea que es exactamente la misma fórmula que nosotros dedujimos integral. ¿Cierto? Entonces, está de más decir que esto va a dar 22.53. Porque vemos que es exactamente la misma fórmula. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, está claro. Entonces vemos que pues hay otra manera de hacerlo y pues también lo podemos comprobar para cuando t es igual a 7.5, lo vamos a hacer. Entonces tendríamos que delta x va a ser igual a lo mismo, vea que pues vuelvo a evaluar la misma función, ¿no? La velocidad inicial pues son 8 centímetros por segundo, en este caso ahora son por 7.5, más un medio de la aceleración que es 1.33 por 7.5 al cuadrado. Llegamos de nuevo a la misma expresión, entonces pues ahí no más. ¿Verdad? Entonces, esa es otra manera de hacerlo. Entonces, tiene 3 maneras de hacerlo. Área bajo la curva, integrar de un solo, y en este caso, porque la velocidad decrece, la aceleración es constante, entonces puede hacer uso de las ecuaciones de cinemática. Si la aceleración no fuera constante, ahí ya no, ¿verdad? Ahí sí no tiene de otra más que integrar. Esa es la única forma, o calcular área bajo la curva según sea el caso. Pero en este caso, pues sí puedo hacer. Bien, ¿preguntas? ¿Alguna duda hasta ahorita?
No, listo, claro, ahorita. Ok, luego me dice, dibuje gráficas de la aceleración, posición y de la posición suponiendo que partió del origen. Entonces, bueno, me voy a pasar a matemática para graficar esto. Permítame un momentito. Por cierto, yo oí ahí a alguien que, bueno, mientras participó, no tenía el micrófono activo, yo oí que alguien estaba viendo Dora la Explorador. Entonces, eso está genial. No sé si fui el único. Bueno, Dora es mejor que Pep, por lo menos, pues, entonces vale la pena que esté viendo Dora. Bueno, vamos a ver el software de graficación que yo utilizo, ¿no? Que bueno, no es de graficación en realidad, pero pues sirve para eso. Ok. Pero ingeniero, no sé si fue que no le escuché, pero la tarea que tiene abajo también las agregamos a la guía. Sí, eso se agrega a los ejercicios que van a entregar el día del examen. Sí, o sea, cuando hagamos del examen, ahí pues esto junto a los 4 que dejé ayer, más los otros 4 y así, pues todo eso lo van a entregar al final. Entonces, por eso les digo, o sea, tengan cuidado, vayan trabajando sobre la marcha porque no dejen que se acumule el trabajo, porque pues cada vez que vamos avanzando, pues voy dejando más ejercicios, ¿no? Y después siempre se quejan, no, es que deja mucha tarea, Lick, que no sé qué. En realidad es pues que simplemente la voy dejando poco a poco, al final pues les queda todo y si dejan que se acumule, obviamente va a ser mucho. Entonces, pues eso. Bien, vamos a graficar la función de posición y de aceleración. También voy a graficar la de velocidad porque, bueno, o sea, al final pues es eso. Entonces, vean, la de velocidad pues teníamos que era, bueno, o las voy a definir primero mejor. Entonces voy a definir primero la aceleración, esa es más fácil. Pero aquí permítanme split el kernel, porque pues estoy usando ya un cuaderno que ya había utilizado antes. Entonces pongámosle aquí A de t es igual, nos dio negativo 1.33. La velocidad tenemos que según lo que calculamos, nos daba menos 1.33 por t más 8. Y la posición, vea que pues me dicen que la posición es la que debo graficar y pues yo les dije, la función que nosotros calculamos era una función de distancia, les dije algo así. Eso pues así entre comillas, ¿no? Pero luego me dicen en el enunciado, dibuje gráficas claras de aceleración y de posición en función del tiempo, suponiendo que el gato partió del origen. Entonces, si me estoy suponiendo que el gato partió del origen, pues la función que voy a graficar es precisamente la que obtuve, ¿verdad? Entonces me olvido de que sea una función de distancia o lo que sea, porque al final sí es la función de posición, porque la posición inicial es 0, ¿no? Entonces el x evaluado en t igual a 0, pues va a ser 0, ¿sí? Entonces me quedaría que sería menos 0.67, o bueno, ¿saben qué? Para mayor precisión lo voy a hacer con los datos, o sea, porque pues esto es lo que da exactamente, ¿no? O sea, uno lo redondea, pero en realidad pues da eso. Entonces 2 tercios me daba multiplicado por t cuadrado más 8 veces t. Y pues lo que voy a hacer es graficar esas 3 funciones, ¿no? Vamos a evaluar desde 0 hasta 7 puntos, hasta 8, porque pues eso está ahí es que me lo pedían, ¿no? Hasta 7.5. Ok, hoy se está tardando, no sé qué le pasa. Bueno, es que estas eran las anteriores, pero igual. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Entonces vea, la aceleración en efecto es constante, tal como habíamos establecido. Vea que ahí hemos recuperado la misma función de velocidad que nos daban en el libro, cuyos interceptos son 8 en Y, bueno, en Bx y 6 en el eje temporal. Y pues la función de posición, vea que es esta. Y esta pues nos va a comprobar en efecto lo que estábamos hablando, ¿no?
Entonces, note usted, si la comparamos con la función de velocidad, note usted que la posición del gato va aumentando a medida que transcurre el tiempo. ¿Sí? Va aumentando. Alcanza una posición máxima, por así decirlo, en t igual a 6, ya que hasta ahí pues, es lo máximo que se llega y de ahí empieza a decrecer, ¿no? Y puede que cuando ya han pasado 7.5, que es como por acá, 7.5, pues en efecto ha decrecido la posición, por lo tanto la distancia pues queda más pequeña, el desplazamiento queda más pequeño, y pues vea que los resultados que hemos obtenido concuerdan con lo que la gráfica nos está mostrando, ¿no? Entonces, pues eso es lo importante de trabajar con las gráficas. En este caso, pues siempre me dan una información mejor de una manera cualitativa. Entonces, este es el caso en el cual sucede eso. Y bueno, esas serían las gráficas que nos pedían en el inciso B. No sé si hay alguna pregunta. ¿Podría poner la deceleración para tomar la esquina? Sí. Esta sería la aceleración, que bueno, solamente es una línea recta horizontal. Gracias. Ok. Y bueno, con eso tenemos resuelto el problema. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No? Ok. Entonces, pues eso sería. Voy a pasar de nuevo a OneNote. Y pues bueno, ya aquí les pongo la tarea una vez más por si no habían tomado nota, pues ahí está. Entonces, eso les queda de tarea. Y bueno, con esto, muchachos, terminamos todo es mejor Pepa. No, hombre, ¿cómo va a decir que es mejor Pepa? ¿Sabía usted que Pepa mide 2,5 metros? O algo así. Bueno, eso no, o sea, eso es liberal. Eso porque en el chat pusieron que era mejor Pepa. Por favor. O sea, claramente ustedes no crecieron viendo Barney. Entonces no pueden opinar. No, es broma. Pues sí, crecí viendo Barney, pero Peppa es mejor que adora a Lick. Le ha cambiado la vida a Pepa. Pepa es muy malcriada, eso no tiene que ponerlo El ahí. papá de Peppa Pig es ingeniero. Sí. Entonces, por eso es como una especie de rol a seguir para usted, no sé. Ok, está bien, no hay problema. Yo solo estoy molestando, les puede gustar lo que quieran. Pero bueno, bueno, decía que con esto terminamos todo el contenido relacionado con el movimiento en una dimensión. Entonces, pues, es importante que vayan haciendo los ejercicios. De hecho, si pudiera sugerirles, les sugeriría que hagan más que los que les estoy dejando de tareas, si pueden, porque pues la tarea se las dejo porque considerando que ustedes pues tienen un montón de otras cosas que hacer y no sé qué, entonces pues como ver TikToks o Pepa, no sé. Entonces pues... Parte de Dora. Para ver Dora va también. Entonces por esa razón es que la dejo, pero en realidad no están limitados a hacer eso. De hecho lo idóneo sería hacer más, ¿verdad? Entonces porque pues así se considera más escenarios, usted va estudiando más, va retroalimentando más lo que va viendo en clase. Entonces pues traten en la medida de lo posible ir avanzando en eso. Pero bueno, por ahora eso sería todo en cuanto a esa parte. El lunes vamos a empezar a estudiar ya movimiento en 2 dimensiones. Entonces, mañana no vamos a tener clase, ¿verdad? Qué bien, vamos a poder ver tranquilos Dora la Exploradora o Pepa o ver TikTok, lo que usted quiera, ¿no? También. Bueno, eso está mejor. Y pues el lunes vamos a discutir los conceptos del video de conceptos que ya les voy a dejar, que tiene que ver con el movimiento de proyectiles. Entonces ya vamos a hablar ahí ya de cinemática en 2 dimensiones. No vamos a generalizar, desafortunadamente por el tiempo, pues no vemos todo lo que debemos ver acerca de cinemática en 2 dimensiones, pero por ahí sugiero yo un video que pues también hice yo de un ejercicio de 2 dimensiones que no es movimiento de proyectiles. Sin embargo, pues la lógica es pues ver esos contenidos, vamos a hablar algunas generalidades sobre el movimiento de proyectiles y vamos a entrar en materia a partir del lunes siguiente haciendo ejercicios sobre esa temática. ¿Sí? Entonces, pues mañana no hay clase, pero bajo el supuesto de que pues aprovecharán el tiempo y si no el fin de semana a lunes, para el lunes ya tener visto esos contenidos y pues entrar en materia a hacer ejercicios sobre eso, ¿verdad? Entonces el lunes empezamos ya con cinemática en 2 dimensiones, eso creo que lo abordamos en unos 2 o 3 días. Y de ahí pues ya empezamos con el análisis con fuerzas, con la parte dinámica, que pues ya esa lleva otras generalidades por ahí. Entonces, eso sería. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿No? Entonces nos veremos el lunes, ¿verdad? Que tengan buen fin de semana largo, entre comillas, para física. ¿Sí? Entonces, que estén bien. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.